Los rayos dorados del atardecer se colaban tenues a través de las cortinas de seda cuando Lucero Oasa abrió los ojos con esfuerzo. Su garganta ardía como si hubiera tragado fuego y la nariz, completamente congestionada, apenas le dejaba pasar el aire. Llevaba ya 3 días lidiando con un resfriado obstinado que no se quería ir, justo cuando tenía una entrevista virtual crucial para su podcast Lucero. Mucho que contar. La enorme residencia situada en las colinas de Chapultepec, con sus grandes ventanales y muros decorados con guitarras que recordaban su extensa trayectoria como la novia de América, lucía especialmente callada esa mañana. Se enderezó con lentitud y dirigió la vista al reloj digital sobre su buró. Faltaban exactamente 4 horas para su compromiso. Su asistente ya le había enviado 3 mensajes consultando si deseaba posponer la cita, pero Lucero, con la firmeza que la había acompañado desde los tiempos de Chispita, se había negado rotundamente. Más de 3 décadas de experiencia le habían enseñado que, pasara lo que pasara, el espectáculo debía continuar. Un té de miel con limón y se arregla todo, murmuró para sí, aunque su voz salió irreconocible. Áspera, tenue, casi fantasmal. El celular vibró sobre la cómoda. Era un mensaje de su hija, Lucerito. ¿Cómo estás, ma? ¿Mejor de la garganta? Al leerlo, Lucero esbozó una sonrisa cansada. A sus 19 años, su hija no solo había heredado su talento artístico, sino también ese cuidado genuino por quienes la rodeaban. Le respondió con un breve mensaje. Voy mejor, mi amor, no te preocupes. Por supuesto, no era verdad. Se sentía incluso peor que el día anterior, pero después de tantos años siendo figura pública, había aprendido a mantener la compostura, a sonreír incluso cuando todo dolía por dentro. Al levantarse, sintió la calidez de la madera en sus pies descalzos. Desde la ventana, se podía ver el jardín repleto de bugambilias y nopales extendiéndose como un pequeño oasis en medio de la urbe. Las macetas de barro con geranios, que ella misma había sembrado, aportaban un aire acogedor a la mansión. Aquel espacio era su refugio, su rincón favorito para escribir canciones y encontrar calma luego de giras agotadoras. Arrastrando los pies, se dirigió al baño. El espejo le devolvió una imagen que solo unos pocos conocían. Lucero sin una gota de maquillaje, con profundas ojeras y el cabello castaño hecho un desastre. Muy lejos de la imagen impecable que millones admiraban en redes sociales. Esta era la Lucero auténtica, humana, vulnerable. ¡Qué horror!, susurró al abrir el grifo. Mientras se lavaba el rostro, vinieron a su mente otros momentos duros. Aquellas veces en que, siendo casi una niña, tuvo que grabar Sábado Gigante con fiebre, o aquella ocasión durante su matrimonio con Mijares en la que perdió la voz antes de un show y él le preparó un remedio de su abuela. Manuel siempre había sido así. Detallista, atento, alguien que sabía valorar los pequeños gestos. Aunque llevaban 15 años separados, seguían llevándose bien, más que nada por sus hijos, pero también por un afecto que no se había extinguido del todo. A veces compartían escenario, reían en entrevistas, y el público adoraba ver esa complicidad intacta. Lucero terminó su rutina matutina y bajó hacia la cocina. Doña Esperanza, su leal empleada de más de 2 décadas, ya la esperaba con el desayuno servido. Chilaquiles con pollo, jugo de naranja natural y una taza de té con miel. «Buenos días, señora», dijo la mujer con tono maternal. Se nota que no descansó bien. Lucero se sentó en la isla de la cocina con gesto resignado. La garganta no me da tregua, Esperanza. Y justo hoy tengo esa entrevista. No debería forzarse tanto, señora. Siempre piensa primero en los demás y se olvida de su salud, respondió doña Esperanza, sirviéndole una cucharada extra de chilaquiles en el plato. Lucero sonrió con debilidad mientras tomaba un sorbo de té. Sabía que la mujer tenía razón, pero también sabía que no podía fallar a su público. No puedo suspenderla, Esperancita. Es una entrevista con ese podcast colombiano que tiene millones de oyentes. Ya la aplazamos una vez por mi gira, no puedo volver a hacerlo, explicó con esfuerzo. La mujer negó con la cabeza, pero no insistió. Conocía a su patrona demasiado bien como para intentar disuadirla una vez que había tomado una decisión. Terminada la comida, Lucero se dirigió a su estudio personal, un espacio que ella misma había acondicionado con mimo a lo largo de los años. Cada rincón estaba lleno de recuerdos. Discos de oro y platino colgados en las paredes, fotos enmarcadas que capturaban momentos memorables desde su infancia artística hasta sus recientes incursiones en medios digitales. Allí estaba todo su recorrido, desde la niña risueña que cantaba Cuéntame hasta la mujer adulta que ahora conducía un programa de entrevistas y reflexiones. Se sentó frente a la computadora,
revisando el cuestionario que le habían enviado. Las preguntas eran amables. Su trayectoria, la maternidad, sus proyectos actuales. Nada particularmente complejo, pero con la voz en ese estado, cualquier conversación se volvía un reto. Abrió Twitter para distraerse un poco. No tardó en notar que su nombre era tendencia. El vídeo que había publicado el día anterior, donde explicaba que estaba enferma pero no cancelaría su compromiso, se había viralizado. Los mensajes de apoyo abundaban, miles de seguidores elogiando su profesionalismo, deseándole pronta recuperación. Pero, como siempre, también estaban los detractores. Ya no canta como antes. Debería retirarse. Es pura fama sin sustancia. Años atrás, esos comentarios la habrían afectado profundamente. Hoy los leía con distancia. Era parte del precio de estar en el ojo público. Lo que sí le dolía era saber que no podría ofrecer su mejor versión esa tarde. Desde que era niña, se había exigido al máximo. La excelencia era su estándar y nunca había estado dispuesta a negociarlo. A los 54 años, seguía persiguiendo esa perfección. Un sonido familiar la sacó de sus pensamientos, el tono de llamada. Su representante, José, aparecía en la pantalla. «Lucy, ¿cómo sigues?», preguntó, notoriamente preocupado. Mao, José. La voz no coopera y me quedan 3 horas, respondió, visiblemente frustrada. Podemos cancelarla. Nadie te va a criticar por estar enferma, sugirió él con tono comprensivo. Ya te dije que no, José, replicó ella, más brusca de lo que hubiera querido. Se dio cuenta al instante. Perdón. Es que estoy molesta conmigo misma. Odio sentirme tan inútil. Eres lo menos inútil que conozco, Lucero. Pero también eres muy terca, dijo él con una risa suave. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Por cierto, ¿viste lo que publicaron en redes?, añadió él. Revisé Twitter hace un rato. ¿A qué te refieres? No es eso. Manuel puso algo sobre ti. El corazón de Lucero dio un pequeño vuelco. No era común que Mijares hablara de ella públicamente, salvo si era algo relacionado con sus hijos o algún evento en conjunto. ¿Qué dijo? Publicó una foto de ustedes dos, de la gira Escápate conmigo. Escribió, recordando tiempos con la guerrera más fuerte que conozco. Recuperate pronto, Lucy. Una calidez inesperada le recorrió el pecho. ¿Sigues ahí?, preguntó José, notando su silencio. Sí, es un detalle bonito de su parte, respondió, conteniendo una sonrisa. Entonces te dejo para que intentes descansar esa voz. Te llamo después de la entrevista, dijo José antes de colgar. Al finalizar la llamada, Lucero no pudo evitar ir de inmediato a buscar la publicación de Mijares. Efectivamente, allí estaba. Una fotografía de 1998, tomada durante la gira que hicieron juntos poco después de casarse. En la imagen ambos sonreían, jóvenes, enamorados, vistiendo trajes que hoy resultaban inevitablemente pasados de moda. La nostalgia la golpeó con fuerza, como una ola inesperada. Las horas transcurrieron deprisa entre preparativos. Se maquilló con cuidado, procurando disimular los signos visibles del malestar. Eligió un suéter turquesa que hacía resaltar sus ojos y preparó otra taza de té con miel. El reloj marcó las 5 en punto cuando encendió las luces del estudio y se conectó a la videollamada. La entrevista comenzó como era de esperarse. El conductor colombiano, amable y profesional, expresó su preocupación por su estado de salud. Lucero minimizó el asunto con su característica sonrisa, intentando mantener el tono liviano. Avanzaron entre preguntas sobre su carrera, su rol como madre y sus proyectos más recientes. Todo iba razonablemente bien, hasta que llegó la sección dedicada a las peticiones del público. Lucero, tus seguidores nos han escrito muchísimo pidiendo que te preguntemos algo muy especial, comentó el entrevistador con una sonrisa. Sabemos que estás con la voz mal, pero ¿te animarías a cantar un pedacito de Electricidad? Lucero sintió como su estómago se contraía de inmediato. Era una cosa hablar con voz ronca, y otra muy distinta intentar cantar una melodía tan exigente como aquella. Las notas altas de esa canción eran difíciles incluso en condiciones óptimas. Y en ese momento, con la garganta cerrada, parecía una misión imposible. Pero ella nunca decepcionaba a su público. O al menos, nunca había querido hacerlo. Claro, respondió con una sonrisa tensa. Pero les pido perdón desde ya si suena horrible. Sin música de fondo ni pista instrumental, comenzó a cantar. Su voz, usualmente clara y poderosa, salió quebrada, áspera, forzada.
Trató de mantener el control en la primera estrofa, pero al llegar al segundo verso, cuando debía alcanzar una nota alta, su garganta colapsó. La tos apareció de forma violenta, interrumpiendo por completo la interpretación. Los ojos se le llenaron de lágrimas y la humillación la cubrió por completo como una sábana fría. «Lo siento mucho», logró decir entre ataques de tos. «Creo que intenté más de lo que podía manejar». El entrevistador, visiblemente incómodo, trató de suavizar el momento con amabilidad y continuó con otras preguntas. Pero Lucero ya no escuchaba con claridad. Sentía un peso enorme en el pecho, no solo por la gripe, sino por la vergüenza. En más de 40 años de carrera jamás había vivido algo así. Una caída en vivo, en medio de una interpretación pedida con cariño por su audiencia. Cuando finalmente concluyó la entrevista, apagó la cámara con manos temblorosas y se dejó caer en el sillón, sin fuerzas. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a deslizarse libremente por su rostro. No era solamente el bochorno lo que dolía. Era el temor que venía arrastrando desde hacía semanas. ¿Y si su voz nunca volvía a ser la misma? ¿Y si el paso del tiempo ya estaba comenzando a cobrarle factura al instrumento que había sido su medio de vida, su esencia, su escudo? A los 54 años, Lucero aún era hermosa, talentosa, carismática. Pero sabía bien que el mundo del espectáculo podía ser cruel con las mujeres maduras. A pesar de su trayectoria impecable, Lucero sabía que en esta industria, cada tropiezo era usado como argumento para anunciar la caída de una figura pública. Y especialmente para mujeres, el juicio era aún más severo. Cada vez que desafinaba, que cancelaba un show, que lucía cansada o vulnerable, se convertía en blanco de especulaciones maliciosas. Y lo sabía. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo y se obligó a levantarse del sillón. No podía permitirse naufragar en pensamientos negativos. Ya había superado escándalos mediáticos, críticas crueles, divorcios dolorosos y las incesantes transformaciones del entretenimiento digital. No sería una gripe la que la derribara. Con paso lento, subió las escaleras y se dirigió a su habitación. Se puso su pijama más cómodo, tomó un analgésico y se metió bajo las sábanas de algodón egipcio. El cansancio físico y emocional pronto la arrastró hacia un sueño profundo, sin saber que lo más inesperado estaba a punto de ocurrir. Un par de horas después, un sonido suave la despertó. Al principio pensó que formaba parte de su sueño, como si su mente estuviera inventando una banda sonora reconfortante. Pero a medida que sus sentidos se aclaraban, comprendió que no lo estaba imaginando. Lo que escuchaba era música real. Una guitarra. Luego se sumó un violín. Después, una trompeta. Se incorporó de golpe, aún aturdida. Miró el reloj. Eran las 9 de la noche. Había dormido casi 3 horas. La melodía seguía sonando con claridad. No era una grabación. Eran músicos tocando en vivo. Con el corazón latiendo acelerado, se acercó a la ventana y descorrió la cortina. Lo que vio le robó el aliento. En medio del jardín, bajo el cenador decorado con farolillos encendidos, se encontraba Manuel Mijares. Vestido con un atuendo sobrio y elegante, acompañado por un pequeño grupo de mariachis, interpretaban suavemente El privilegio de amar. La canción que habían hecho suya, aquella que marcó una etapa inolvidable de su historia juntos. Lucero se llevó una mano al pecho, tratando de entender si era real lo que sus ojos veían. ¿Cómo había entrado él? La respuesta no tardó en aparecer. Doña Esperanza cruzaba el jardín con una charola llena de vasos para los músicos. Por supuesto que le había abierto. Siempre había sentido especial aprecio por Manuel, incluso después del divorcio. Sin importarle su aspecto desarreglado, Lucero bajó las escaleras apresurada. El corazón le latía desbocado. Cada nota de esa canción le revolvía recuerdos, emociones, escenas vividas y otras jamás dichas. Cuando salió al jardín, la brisa nocturna la envolvió con delicadeza, trayendo consigo las notas melancólicas de la serenata. Manuel, al verla, sonrió sin dejar de cantar. Su voz, ese barítono cálido y lleno de matices, llenaba el espacio como si no existiera nada más en el mundo. Lucero se quedó inmóvil por un momento, sintiendo que algo muy profundo se despertaba dentro de ella. 15 años habían pasado desde su separación, y aún así, la conexión seguía intacta, casi palpable. Al finalizar la canción, el silencio que se instaló fue tan poderoso como la música misma. Los mariachis, con la discreción que da la experiencia, se apartaron unos pasos para darles privacidad. Manuel bajó el micrófono, se acercó lentamente y dijo: «Rick, me enteré que no la estás pasando bien». Lucero abrió la boca para preguntar cómo lo supo,
Pero él se le adelantó. José me llamó después de tu entrevista. Me dijo que te había dolido no poder cantar. Ella bajó la mirada. Lo último que quería era que él la viera así, vulnerable y derrotada. Fue terrible, admitió con la voz aún débil. No pude terminar una canción. Manuel se acercó un poco más, hasta que apenas un paso lo separaba. El aroma inconfundible de su loción la envolvió como si fuera un recuerdo tangible. Su cercanía la hizo sentirse arropada, como si durante todos esos años no hubiera pasado el tiempo entre ellos. Por eso vine, dijo él con suavidad, para recordarte que una mala noche no borra todo lo que has logrado. ¿Te acuerdas lo que me dijiste cuando olvidé la letra en el Auditorio Nacional? Lucero no pudo evitar sonreír al evocar esa noche de 1997. Habían estado en un concierto juntos cuando, en medio de una canción, Manuel se quedó completamente en blanco. Ella, con Temple, improvisó una armonía que lo cubrió sin que el público notara el error. Después, tras bambalinas, le había dicho esas mismas palabras. Una mala noche no define tu carrera. Sí, lo recuerdo, respondió con una mezcla de ternura y melancolía. Bueno, agregó él con una sonrisa juguetona, también quería verte con esa voz ronquita. Me recuerda a cuando te despertabas durante las giras. El comentario la hizo soltar una risa entrecortada, sorprendida por el cosquilleo que sentía en el estómago. Había algo cálido, íntimo, en recordar esos momentos sencillos, cotidianos, que solo ellos compartían. ¿Estás loco, Mijares? ¿Sabes qué hora es? Los vecinos van a terminar llamando a la policía, dijo en tono de reproche, aunque sin verdadera molestia. ¿Y desde cuándo te importa lo que digan los vecinos? Replicó él con picardía. Ambos rieron, cómplices como hacía años no lo eran. En ese instante, doña Esperanza apareció con otra bandeja, esta vez con 2 tazas humeantes. Té de limón con miel y un chorrito de tequila, anunció con una sonrisa pícara. Receta de mi abuela. Sirve para la garganta y para el alma, por si hace falta. Manuel tomó ambas tazas y le ofreció una a Lucero. Al rozar sus dedos, un leve escalofrío la recorrió, uno que no tenía nada que ver con la fiebre ni el frío nocturno. Gracias, Esperancita, dijo con gratitud, no solo por el té, sino también por la sabiduría silenciosa de quien conocía bien cada rincón emocional de esa casa. Vamos a sentarnos un rato, propuso él, señalando el rincón del jardín donde un par de sillas bajo la jacaranda los invitaban a la conversación. Lucero asintió y lo siguió. El aire era fresco pero agradable, con ese aroma floral típico de las noches de primavera en la capital. Se acomodaron frente a frente, con las tazas entre las manos y un pasado compartido flotando entre ellos. ¿Y cómo están los chicos?, preguntó Manuel, aunque sabía la respuesta. Ya no son tan chicos, respondió ella con una sonrisa nostálgica. José Manuel está por graduarse y Lucerito ya vive sola. El tiempo pasa volando. A veces no lo puedo creer, dijo él, mirando al cielo. Parece que fue ayer cuando los llevábamos al parque y se peleaban por el columpio. Ambos sonrieron con ese tipo de complicidad que solo conservan quienes han compartido no solo una relación, sino una familia. A pesar del divorcio, habían logrado mantener un lazo fuerte, basado en el respeto y el amor por sus hijos. Te vi en ese programa la semana pasada, comentó Lucero. Sigues cantando como siempre. No como tú hoy, bromeó él, y enseguida agregó, al ver su expresión. Perdón, es broma. Tu voz volverá. Siempre vuelve. Como lo verdaderamente importante. Había algo en esa frase, algo en el tono en que la dijo, que le hizo preguntarse si se refería únicamente a su voz, o a algo más. Lucero dio un sorbo al té y sintió el calor bajando por su garganta irritada. El pequeño toque de tequila producía una calidez reconfortante que se extendía por su pecho, más emocional que física. Miró a Manuel, conmovida por su gesto. Gracias por venir, dijo finalmente, mirándolo con sinceridad. No tenías por qué hacerlo. Quería hacerlo, respondió él sin rodeos. Cuando José me contó cómo te sentiste después de la entrevista, pensé en lo mucho que te habría afectado. Y recordé que, incluso cuando las palabras fallan, la música siempre ha sido nuestro idioma. Lucero sintió que algo se le apretaba en el pecho. Era verdad. Desde el principio, la música había sido el hilo conductor entre ellos. Se habían conocido en un estudio de grabación, se habían enamorado cantando a dúo, y aunque su matrimonio no hubiera sobrevivido, la música lo seguía reuniendo una y otra vez. La serenata fue preciosa, admitió con una sonrisa. Hacía años que nadie me daba una. Es que los hombres de ahora no tienen clase,
dijo él con fingida indignación, provocándole una carcajada que se convirtió enseguida en un acceso de tos. Manuel se levantó de inmediato, rodeando la mesa para darle unas palmaditas en la espalda con gesto protector. La cercanía, la atención genuina, le provocaban una sensación de seguridad que no experimentaba desde hacía mucho. «Estoy bien», dijo ella cuando logró respirar con normalidad. «Es solo esta maldita gripe. Tienes que descansar más», le aconsejó con tono firme. «Siempre fuiste demasiado exigente contigo misma». «Lo dice el que daba conciertos con fiebre de 40 grados», replicó ella, levantando una ceja. Ambos rieron, reconociendo en el otro ese mismo rasgo obsesivo por el compromiso profesional, incluso cuando eso implicaba poner su salud en segundo plano. En ese momento, el teléfono de Lucero vibró sobre la mesa. Lo tomó y leyó el mensaje. Era de su hija. «Es Lucerito», explicó mostrando la pantalla. «Doña Esperanza le contó que estás aquí. Esa mujer y su pasión por el chisme», comentó Manuel, divertido. «Seguro ya le avisó a José Manuel también». «Probablemente», asintió ella, escribiendo una respuesta rápida. «Todo bien, mi amor. Papá vino a darme una serenata para subirme el ánimo. Te cuento mañana». Apenas envió el mensaje, recibió la contestación. Un corazón seguido de «me alegro». «Los quiero a los dos». Lucero sintió un nudo en la garganta. Sus hijos, incluso sin decirlo abiertamente, siempre habían conservado la esperanza de ver a sus padres juntos de nuevo. Lo percibía en sus sonrisas cuando los veían compartiendo escenario o riendo en alguna reunión familiar. Lo notaba en esos mensajes sencillos, como ese «los quiero» en plural. «¿Qué dice?», preguntó Manuel, notando su expresión. «Que nos quiere a los dos», respondió Lucero, conmovida. Él sonrió, visiblemente tocado por las palabras. «Hicimos un buen trabajo con ellos», dijo en voz baja. «A pesar de todo». «A pesar de todo», repitió ella, sintiendo un torbellino de emociones entre el orgullo, la nostalgia y algo más indefinible. Un silencio cálido se instaló entre ellos, uno que no necesitaba ser llenado con palabras. Era el silencio de quienes han vivido tanto juntos que a veces un gesto o una mirada dicen más que una conversación entera. En ese momento, los mariachis comenzaron a tocar de nuevo, suavemente, como si acompañaran esa pausa llena de significado. Lucero volvió a observar a Manuel. Las luces del jardín perfilaban su rostro. Había envejecido con gracia. Las arrugas alrededor de sus ojos eran nuevas, sí, pero solo aparecían cuando sonreía. Y ella siempre había amado su sonrisa. Recordó cuántas veces lo había observado dormir durante las giras, tratando de memorizar su expresión tranquila. Ese rostro ahora tenía nuevas historias. Algunas sin ella. «¿En qué piensas?», preguntó él, al notar su mirada profunda. «En el tiempo», dijo sin rodeos. «En cómo cambia todo. Y como algunas cosas siguen exactamente igual». Manuel asintió lentamente, comprendiendo perfectamente lo que ella quería decir. Habían vivido mucho, cada uno por su cuenta, pero algunas conexiones no se desvanecen con los años. «Es curioso», dijo él. «Después de tanto tiempo, siento que todavía te conozco mejor que nadie. Sabía exactamente cómo te sentirías después de esa entrevista. Y yo sigo leyendo tu mente», replicó ella con una media sonrisa. «Como ahora, que estás preocupado por la hora porque tienes una reunión temprano mañana». Él abrió los ojos sorprendido. «¿Cómo lo supiste?». «Has mirado tu reloj 3 veces en los últimos 5 minutos», explicó triunfante. «Y esa arruga entre tus cejas solo aparece cuando temes llegar tarde a algo importante». Manuel soltó una carcajada genuina, impresionado por su aguda observación. «Algunas cosas no cambian», dijo aún sonriendo. «Y otras, tampoco deberían», añadió ella con un tono más suave. En ese momento, sus miradas se encontraron con una intensidad que suspendió el tiempo. No fue necesario decir nada más. Pero fue Manuel quien finalmente rompió el momento, poniéndose de pie con cierta reticencia. «Debería irme ya. Tú necesitas descansar, y yo, efectivamente, tengo esa reunión», dijo, casi con pesar. Lucero también se incorporó, sintiendo un leve vacío al saber que la noche estaba llegando a su fin. No debía sentirse así, lo sabía. Ambos habían rehecho sus vidas, habían seguido adelante por caminos distintos. Sin embargo, esa serenata, esa conversación bajo la jacaranda, había sido un paréntesis inesperado. Una pausa en medio del ruido cotidiano. «Gracias otra vez por la serenata», dijo mientras lo acompañaba hacia la puerta. «Fue el mejor remedio para esta gripe».
La música siempre cura, respondió él con una sonrisa serena. Eso me lo enseñaste tú. Cuando llegaron a la entrada principal, se detuvieron. El umbral entre la intimidad del hogar y la partida siempre había sido un lugar simbólico para ellos. Una especie de frontera emocional. Bueno, empezó a decir Manuel, visiblemente incómodo con la despedida. Lucero actuó por impulso. Se acercó y lo abrazó con fuerza, apoyando su rostro en su hombro. Él la rodeó sin dudarlo, con la misma intensidad. En ese instante, no eran dos adultos separados por años de historia, sino aquellos jóvenes que creyeron que su amor era para siempre. «Recupérate pronto», susurró él, con la voz baja junto a su cabello. «El mundo necesita tu voz. Todos la necesitamos». Se separaron con lentitud, sabiendo que algo había cambiado esa noche, aunque no supieran exactamente qué. Un hilo invisible parecía haberse tensado entre ellos, un lazo que no se había roto, solo dormido. «Te llamo mañana para saber cómo sigues», prometió él mientras se dirigía a su coche. «Estaré esperando», respondió ella, sorprendida de lo honesta que sonaba su propia voz. Observó cómo el vehículo se alejaba entre las sombras de la noche. Luego cerró la puerta y se recargó en ella, sintiendo el corazón latiendo con fuerza, pero no por la fiebre. Esa visita no había sido solo un gesto amable de un exmarido considerado. Era más que eso. Mientras subía de nuevo las escaleras hacia su habitación, la melodía del privilegio de amar seguía resonando en su cabeza como una especie de eco emocional. Y se dio cuenta de algo inesperado. Su voz no era lo único que parecía estar sanando. Había una parte de ella que volvía a despertar, un rincón que llevaba dormido años. Esa noche, por primera vez en días, durmió profundamente. Sin toser, sin sobresaltos, sin pesadillas. Y soñó con música, con escenarios compartidos, y con nuevas oportunidades que llegaban cuando menos lo imaginabas. Como una serenata bajo un cenador iluminado. La mañana siguiente amaneció despejada sobre la Ciudad de México. Lucero abrió los ojos sintiéndose visiblemente mejor. El ardor en la garganta había disminuido, y la congestión ya no era tan intensa. Permaneció unos minutos acostada, observando el techo, rememorando lo ocurrido la noche anterior. La serenata de Manuel no solo había sido un gesto romántico, había funcionado como una medicina inesperada, no solo para su cuerpo, sino también para su ánimo. Se incorporó con calma y alcanzó el teléfono. Varias notificaciones se acumulaban en la pantalla. Uno era de José, su representante, preguntando cómo seguía. Otro era de Lucerito, comentando lo emotivo que le había parecido el detalle de su padre. También había mensajes de colegas y amigos que habían visto la desafortunada entrevista y le enviaban palabras de apoyo. Pero ninguno era de Manuel. Trató de no prestarle demasiada atención a ese pequeño detalle. Se dijo a sí misma que no importaba, que lo de la noche anterior había sido solo un gesto amistoso. Pero la punzada de decepción fue inevitable. «Vamos, Lucero, tienes 54, no 15», murmuró, levantándose con un suspiro. Se dirigió al baño y se miró al espejo. El color había regresado a sus mejillas y sus ojos ya no estaban tan apagados. Incluso su cabello lucía más vital. Era como si el cuerpo entero hubiese reaccionado a esa mezcla de descanso, música y compañía. Tras una ducha rápida, bajó a la cocina donde doña Esperanza ya tenía el desayuno en preparación. La mujer la saludó con una sonrisa cargada de complicidad. «Buenos días, señora. Hoy se ve mucho mejor». «Me siento mejor», admitió Lucero. «Creo que tu remedio hizo efecto». «¿Auteo la visita?», preguntó doña Esperanza con malicia mientras le servía una taza de café caliente. Lucero no pudo evitar reír. Doña Esperanza siempre había sido más que una empleada. Era una figura maternal, una confidente incondicional. Había estado a su lado durante los momentos más difíciles, incluyendo el divorcio, los escándalos y los días donde solo necesitaba que alguien le recordara que todo pasaría. «Ambos, supongo», dijo Lucero mientras tomaba asiento. «Pero no te emociones. Fue solo un gesto lindo de su parte. El señor Mijares nunca ha dejado de quererla», afirmó la mujer con convicción. Se le nota en los ojos cuando la mira. «Ay, Esperancita», suspiró Lucero, removiendo el café. «Han pasado 15 años. Hemos tenido otras parejas, otras vidas. El tiempo no borra el cariño verdadero, señora. Mi esposo y yo estuvimos separados 7 años. Y mire, ahora llevamos más de 30 juntos». Lucero sonrió, sin ánimo de discutir. No era la primera vez que tenían esa conversación. Doña Esperanza, como muchos de sus fans,
y como sus propios hijos, conservaba esa esperanza romántica de una reconciliación. Pero la realidad era mucho más compleja que un cuento de hadas. Su matrimonio con Manuel no había terminado por falta de amor, sino por el desgaste acumulado de 2 carreras intensas, por las ausencias prolongadas, por esas grietas que empiezan pequeñas y con el tiempo se convierten en abismos. «Mejor cuéntame qué pasó después de que me dormí», dijo Lucero, buscando cambiar de tema. «¿Se quedaron mucho los mariachis?» «No, señora. Él los despidió poco después. Se quedó recogiendo todo, hasta barrió las hojas que había en el jardín». La imagen de Manuel Mijares barriendo bajo el cenador iluminado provocó en Lucero una sonrisa inesperada. Ese era el hombre que ella conocía. Detallista, considerado, incapaz de dejar las cosas sin cerrar. Después del desayuno, subió a su estudio. Tenía que revisar el guión para un episodio especial del podcast, un homenaje a las voces femeninas de la música latina. El trabajo le ofrecía justo lo que necesitaba: enfoque y distracción. Lucero se sumergió de lleno en su labor, agradeciendo el alivio mental que le ofrecía enfocarse en algo productivo. Corrigió líneas del guión, ajustó la estructura de algunos segmentos del programa y revisó la música de fondo para ciertas secciones. A pesar de su reciente debilidad, la energía creativa comenzaba a regresar. Cerca del mediodía, su teléfono sonó. Al ver el nombre de Manuel en la pantalla, su corazón dio un vuelco inesperado. Dudó unos segundos antes de contestar, procurando que su tono sonara casual. «Hola», dijo con voz serena. «Buenos días, Lucy. ¿Cómo sigues?», preguntó él, con esa voz profunda que siempre transmitía calma. «Mucho mejor, gracias. Creo que la serenata fue milagrosa», respondió ella con una sonrisa que se notaba incluso en su tono. «Me alegra. Mira, estuve pensando», dijo, haciendo una breve pausa. «Hoy hay una función de teatro en el teatro de la ciudad. Un amigo actúa en el Musicali. Me preguntaba si querrías venir conmigo». La invitación la tomó completamente desprevenida. Hacía años que Manuel no la invitaba a nada que no tuviera relación con sus hijos o algún proyecto en común. «¿Estás invitándome a una cita?», preguntó, dejando escapar una ligera risa. «Podemos llamarlo así, si tú quieres», respondió él con humor. «O simplemente 2 amigos de toda la vida compartiendo una noche de buena música». Lucero sintió un cosquilleo en el estómago. La idea de salir con Manuel, así, por el simple gusto de compartir un momento, tenía algo extrañamente emocionante. «Está bien», aceptó finalmente. «Pero con una condición: no quiero ser portada de los programas de chismes mañana». «Eso es inevitable, Lucy. Somos quienes somos. Pero puedo prometer que seré lo más discreto posible. ¿Te paso a recoger a las 7? «Perfecto. A las 7 entonces». Gracias, Manuel. Colgó y permaneció con el celular en la mano durante unos segundos, contemplando la pantalla, aún procesando lo que acababa de suceder. ¿Estaba realmente considerando volver a tener una relación, aunque fuera informal, con su exesposo? ¿O simplemente estaba disfrutando de la cercanía con alguien que la conocía profundamente y sin filtros? El resto del día transcurrió entre preparativos. Eligió con esmero un vestido negro elegante, pero sobrio. No quería parecer que se esforzaba demasiado, pero tampoco deseaba verse descuidada. Se maquilló con delicadeza, dejando su cabello suelto, peinado en ondas suaves que enmarcaban su rostro. A las 7:05 ya estaba lista, caminando de un lado a otro por el vestíbulo, sintiéndose como una adolescente a punto de salir en su primera cita. El timbre sonó puntualmente a las 7. Cuando abrió la puerta, allí estaba Manuel, impecable con un traje azul marino que realzaba el color de sus ojos. Su expresión al verla fue inmediata y sincera. «Estás preciosa, Lucy», dijo, observándola de arriba abajo con admiración. «Parece que la serenata realmente surtió efecto». «Y tú también luces muy bien», respondió ella, sintiendo cómo se le coloreaban las mejillas. «Solo déjame tomar mi bolso». Mientras ella buscaba sus cosas, Manuel permaneció en el recibidor, contemplando una pared repleta de fotografías familiares. Muchas de esas imágenes los mostraban a ambos, en diferentes momentos: celebraciones, vacaciones, eventos escolares. Era un álbum vivo de una vida compartida que, de algún modo, no se había interrumpido del todo. El trayecto en auto hacia el teatro transcurrió entre charlas amenas. Hablaron de sus hijos, de sus rutinas actuales, de proyectos en curso. Él le contó sobre un álbum nuevo que estaba preparando, y ella mencionó su deseo de volver pronto a la televisión. La conversación era fluida, sin tensión.
Con Manuel nunca necesitaba explicar demasiado. Con él, cada palabra encontraba eco sin esfuerzo, como si siguieran siendo ese dúo inseparable que compartía no solo canciones, sino también silencios cómodos. Al llegar al teatro de la ciudad, una pequeña multitud se había congregado frente a la entrada. Apenas descendieron del coche, los flashes comenzaron a dispararse. Varios fotógrafos los reconocieron de inmediato y los rodearon en cuestión de segundos. Manuel, con ese instinto protector que nunca había perdido, colocó su mano con suavidad en la parte baja de la espalda de Lucero, guiándola con firmeza a través del tumulto. Lucero. Manuel. ¿Están juntos otra vez?, gritó un reportero desde una esquina. ¿Volvieron oficialmente?, preguntó otro, mientras el sonido de las cámaras no cesaba. Ambos sonrieron con diplomacia sin decir una palabra, una habilidad que habían perfeccionado durante años de ser figuras públicas. Cruzaron rápidamente la entrada y fueron recibidos por personal del teatro, que los condujo hasta un palco privado con una excelente vista del escenario. Lamento todo el alboroto afuera, se disculpó Manuel mientras se acomodaban. Debbie haberlo previsto. No te preocupes, respondió Lucero con naturalidad. Estoy acostumbrada. Hoy somos noticia, mañana le tocará a alguien más. Así funciona esto. Él la miró con una mezcla de respeto y ternura. Siempre admiré la manera en que manejaste la fama, con tanta serenidad. Aprendí desde niña que no tenía opción, dijo ella, recordando sus días como Chispita, cuando con solo 7 años ya la reconocían por la calle. Poco después, las luces comenzaron a apagarse, anunciando el inicio del espectáculo. La obra era un homenaje a Agustín Lara, con una producción que recreaba la atmósfera de la época dorada del bolero. La escenografía estaba cuidada hasta el mínimo detalle, y el elenco ofrecía interpretaciones vibrantes, cargadas de emoción y nostalgia. Mientras avanzaba la función, Lucero fue plenamente consciente de la cercanía entre ambos. Sentía cada vez que su brazo rozaba el de Manuel, cada pequeño contacto incidental se volvía significativo. Era extraño que después de tantos años, tras haber compartido una intimidad tan profunda, esos gestos mínimos provocaran sensaciones tan vivas. En un momento especialmente emotivo de la obra, cuando el actor que encarnaba a Lara entonaba solamente una vez, Manuel buscó su mano y la tomó con delicadeza. Lucero no la retiro. Sus dedos se entrelazaron sin necesidad de palabras, como si ese contacto sellara un entendimiento silencioso. Siguieron así, tomados de la mano, hasta que la canción concluyó. El gesto, sencillo y espontáneo, hablaba más que cualquier conversación. Era como si estuvieran reconociendo todo lo que habían vivido juntos. El amor, las dificultades, los logros compartidos, las heridas sanadas con el tiempo. Cuando finalmente cayó el telón y las luces volvieron a encenderse, soltaron sus manos con suavidad, como si despertaran de un sueño. Los aplausos retumbaban en la sala, pero ellos parecían ajenos a todo, inmersos en su propia burbuja emocional. Al salir del teatro, Manuel la llevó a cenar a un restaurante discreto en la colonia Condesa, uno de esos lugares elegantes pero íntimos donde sabían que podrían tener privacidad. El dueño, un viejo conocido de ambos, los recibió con calidez y los ubicó en una mesa alejada, con vista a un patio interior lleno de plantas. ¿Te gustó la obra?, preguntó él mientras le servían vino tinto. Mucho, respondió ella. Me recordó las películas antiguas que solíamos ver juntos. ¿Te acuerdas? Claro que sí. Los domingos en casa, cuando los niños eran pequeños. José Manuel siempre se quedaba dormido y Lucerito quería que le explicáramos toda la historia. Ambos sonrieron ante el recuerdo. Habían sido años felices antes de que las giras y los compromisos comenzaran a distanciarlos lentamente. La cena transcurrió entre charlas llenas de recuerdos, anécdotas compartidas y noticias sobre amistades en común. Había una naturalidad reconfortante entre ellos, como si no hubieran pasado años desde la última vez que se sentaron así, uno frente al otro, sin apuros ni interrupciones. Era como si estuvieran redescubriendo al otro desde un lugar más sereno, más sabio. Las heridas del pasado parecían haber cicatrizado, y en su lugar quedaban la complicidad y el respeto mutuo. Cuando llegó el postre, un flan casero con caramelo tibio, Manuel dejó la cuchara a un lado y adoptó un tono más serio. Lucy, ¿puedo preguntarte algo que llevo tiempo queriendo saber? Lucero lo miró con atención. Su expresión lo decía todo. No se trataba de una pregunta cualquiera. Claro, respondió con cautela. ¿Alguna vez te has arrepentido de que nos separáramos? Me refiero, ¿alguna vez pensaste que tal vez debimos luchar un poco más? La pregunta quedó suspendida en el aire. No era fácil de responder.
Tomó un sorbo de vino mientras pensaba cuidadosamente qué decir. Es una pregunta difícil, admitió. Al principio sí, me lo pregunté muchas veces. Especialmente cuando veía a los niños tristes o me encontraba sola en una habitación de hotel, después de algún show. Pero con el tiempo entendí que no fue una decisión impulsiva. Había muchas cosas que no estaban funcionando. Lo sé, asintió él con un suspiro. Yo también lo he pensado. Sobre todo al ver parejas del medio que lograron mantenerse juntas, a pesar del ritmo de trabajo. Pero también creo que, en ese momento, fue lo correcto. Nos separamos antes de que el amor se convirtiera en algo feo. En resentimiento. Exactamente, dijo ella. Pudimos conservar el respeto y eso ha sido clave. Por los niños, pero también por nosotros. No terminamos odiándonos. Eso no es poco. Durante unos instantes guardaron silencio, digiriendo la honestidad de la conversación. No era una charla que hubieran tenido antes, al menos no de forma tan abierta. ¿Y ahora?, preguntó Manuel, mirándola directamente. ¿Qué sientes ahora, Lucero? La pregunta la descolocó. ¿Qué sentía? ¿Por él? ¿Por todo lo que estaban reviviendo? Creo que somos personas distintas, dijo lentamente. Hemos cambiado, madurado, pero hay algo que no ha desaparecido, algo que sigue ahí, aunque no sepa exactamente qué es. Manuel extendió su mano sobre la mesa y tomó la de ella, acariciando suavemente sus dedos con los suyos. Yo también lo siento, dijo con voz firme pero dulce. Y me pregunto si podríamos explorar eso. Sin presiones, sin compromisos que nos ahoguen. Solo dos personas reencontrándose. Lucero sintió cómo se le aceleraba el corazón. Una parte de ella quería lanzarse sin pensar, dejarse llevar por esa emoción que crecía. Pero otra, más cauta, le recordaba que el pasado no debía repetirse a ciegas. Tengo miedo, confesó. No de lo que siento, sino de volver a tropezar con lo mismo. Y esta vez no seríamos solo nosotros los que saldríamos lastimados. Yo también tengo miedo, reconoció él sin dudar. Pero el miedo no siempre es malo. Significa que hay algo valioso en juego. Y creo que ahora somos más conscientes de nuestras fallas, más cuidadosos. Quizás eso haga la diferencia. Lucero lo escuchó en silencio, asimilando cada palabra. Él no hablaba desde la nostalgia, sino desde la esperanza madura de quien ha aprendido. Y en su interior, esa esperanza también comenzaba a germinar. De acuerdo, dijo finalmente. Pero vamos con calma, paso a paso. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Manuel fue una mezcla de alivio y alegría. Un gesto sincero que Lucero recordaría durante mucho tiempo. Paso a paso, repitió él, apretando suavemente su mano. El trayecto de regreso a casa fue tranquilo. No hablaron demasiado, pero no era necesario. Entre ellos flotaba una nueva complicidad, una sensación distinta, como si hubieran abierto una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada. No era urgente definir lo que estaban comenzando. Por ahora, bastaba con sentirlo. Al llegar a la residencia de Lucero, Manuel la acompañó hasta la puerta. La noche era tibia y silenciosa, el cielo despejado sobre la ciudad brillaba con tímidas estrellas. Se detuvieron en la entrada, sin prisa, conscientes de que ese momento de despedida llevaba más peso del habitual. Gracias por esta noche, dijo ella mientras buscaba las llaves en su bolso. Fue especial. Para mí también, respondió él, y con una sonrisa traviesa añadió. ¿Crees que podamos repetirlo? Tal vez sin paparazzi acechando. Lucero soltó una risa suave. Me encantaría. Podríamos quedarnos en casa. Si cocinas, claro. Mis enchiladas de mole siguen siendo tu debilidad, ¿no? Preguntó acercándose un poco más. Ahora estaban tan cerca que el calor de sus cuerpos se sentía sin necesidad de contacto. Lucero lo miró a los ojos y por un instante, todo pareció detenerse. Fue Manuel quien tomó la iniciativa, inclinándose con lentitud. El beso fue breve, tímido, como una pregunta lanzada al aire. Ella respondió sin dudar. El roce de sus labios fue familiar, pero al mismo tiempo nuevo. Cargado de historia y, sin embargo, libre de culpa o pretensión. Cuando se separaron, ambos sonrieron como adolescentes tras un primer beso. Buenas noches, Lucy, susurró él, dando un paso atrás. Que descanses, respondió ella, sintiendo que algo en su interior se abría. Lo vio alejarse hasta que el coche desapareció calle abajo. Luego cerró la puerta despacio y se apoyó contra ella, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual. Lo que acababa de vivir no era una simple salida entre viejos amigos.
Había sido un gesto claro, una señal de que algo más profundo comenzaba a tomar forma entre ellos. Subió a su habitación con pasos lentos, casi en estado de ensueño. Mientras se preparaba para dormir, repasaba cada detalle de la noche. Las miradas, las risas, el contacto de sus manos. Y, sobre todo, ese beso que le había recordado que aún era capaz de sentir algo tan puro y espontáneo como la ilusión. Se metió en la cama con una sensación extraña, como si estuviera dejando atrás una etapa y entrando, sin notarlo del todo, en otra completamente distinta. No sabía a dónde los llevaría esta nueva cercanía con Manuel. Tampoco necesitaba saberlo aún. Solo sabía que algo dentro de ella estaba cambiando, como si su corazón, al igual que su voz, estuviera encontrando un nuevo tono, uno más cálido, más sincero. La serenata que había comenzado como un gesto amable de un ex esposo se transformaba, poco a poco, en un puente hacia algo más. No un regreso al pasado, sino un camino renovado, construido sobre la base sólida de todo lo que habían compartido. Mientras el sueño la envolvía, se dio cuenta de que no era solo su garganta lo que estaba sanando. También estaba recuperando una parte de sí misma que había permanecido dormida por demasiado tiempo. La parte que creía, aún con reservas, en las segundas oportunidades. Y así, mientras la casa quedaba en silencio otra vez, Lucero descansó profundamente, abrazada por la música de sus recuerdos y la posibilidad real de que aún quedaban muchas canciones por cantar junto a él. La noticia de la posible reconciliación entre Lucero y Mijares no tardó en propagarse como pólvora en redes sociales y programas de espectáculos. Al día siguiente de su salida al teatro, las portadas digitales estaban repletas de imágenes donde aparecían tomados de la mano al salir del restaurante. ¿Renace el amor?, preguntaba un titular. Lucero y Mijares, el regreso más esperado, anunciaba otro, acompañado por una foto donde ambos sonreían bajo una tenue luz. Lucero despertó con su teléfono vibrando sin descanso. Mensajes de colegas, amigos y periodistas se amontonaban en las notificaciones. Algunos preguntaban directamente si lo que estaban leyendo era cierto. Su representante, José, había dejado varios audios urgentes, solicitando instrucciones sobre cómo manejar la oleada mediática. Incluso productores de televisión ya estaban haciendo ofertas para entrevistas exclusivas. ¡Qué locura!, murmuró Lucero, sentada en la cama, mientras revisaba el alud de mensajes. Entre todos ellos, buscó uno en particular. Lo encontró casi al final de la lista. Era de Manuel. Enviado a las 7 de la mañana. Buenos días, Lucy. Me imagino que ya viste el circo en redes. Siento todo el alboroto. Espero que estés bien. No dejes que esto afecte lo que están haciendo entre nosotros. Te llamo más tarde. El mensaje la hizo sonreír. Tan propio de él. Directo, cálido, y pensando primero en cómo ella se sentía, más allá de la tormenta mediática. Le respondió con algo corto, pero significativo. Estoy bien. Ya sabes cómo es esto. Hablamos luego. Salió de la cama con una energía que no había sentido en días. La gripe parecía haberse desvanecido por completo, y un nuevo aire la invadía, como si por fin se hubiese sacudido un peso que no sabía que cargaba. Mientras se duchaba, comenzó a tararear Electricidad, la misma canción que la había hecho llorar durante la entrevista. Pero esta vez, las notas fluían sin tropiezos. Su voz sonaba limpia, segura. Era como si aquel bloqueo hubiese sido emocional más que físico. Bajó a la cocina, donde doña Esperanza ya la esperaba con desayuno y, por supuesto, una sonrisa que no podía esconder la emoción. Buenos días, señora. ¿Ya vio las noticias? Vi los chismes, sí, respondió Lucero, sirviéndose café. Nada nuevo bajo el sol. Pero se veían tan bien juntos, insistió la mujer, dejando frente a ella un plato con fruta fresca. Como en los buenos tiempos. Lucero sonrió ante la ternura de su ama de llaves. Comprendía por qué tantas personas anhelaban verlos juntos otra vez. Durante años, ella y Mijares habían sido el ideal romántico para muchos. La estrella infantil convertida en diva y el cantante de voz potente que la conquistó. Compartieron escenario, hogar e hijos. Para el público, eran un cuento de hadas moderno. Las cosas no son tan simples como en las novelas, Esperancita, dijo con suavidad, sin la dureza de otras veces. Estamos intentando reconectar. Por ahora, como amigos. Los ojos de la mujer se iluminaron. Yo siempre supe que el señor Mijares no había dejado de quererla. Se le nota cuando la mira. Durante la mañana, Lucero tuvo una llamada con José, su representante, quien estaba prácticamente al borde del colapso.
Lucero, ¿por qué no me avisaste? Tengo a todos los medios llamando desde anoche. Hola, José. Qué gusto saludarte también, respondió con ironía. No te avisé porque no hay nada que anunciar. Fuimos al teatro, cenamos y ya. Las fotos dicen otra cosa. Se estaban besando. Lucero respiro profundo. José la conocía mejor que nadie. Aún así, necesitaba dejarle algo en claro. Sí, estamos reconectando. Pero no quiero convertir esto en una telenovela. No aún. Tras la llamada con su representante, Lucero habló con su hija, quien no ocultaba su entusiasmo. Lucerito estaba claramente emocionada y, al mismo tiempo, algo molesta por no haber sido informada directamente. Mamá, ¿por qué no me contaste? Tuve que enterarme por redes como todo el mundo. Lucero soltó una risa suave ante el tono acusador de su hija, mezcla de indignación y felicidad. Buenos días, hija. Qué gusto saludarte también, dijo con sarcasmo cariñoso. No te dije nada porque apenas estamos retomando el contacto. No hay nada oficial aún. Pero los estaban fotografiando besándose. Mamá, ese beso ya es viral. Lucero cerró los ojos un instante, sintiendo como el rubor le subía por el cuello. Había olvidado, por un momento, lo invasiva que podía ser la prensa de espectáculos. Claro que habían captado ese momento íntimo frente a su puerta. Era inevitable. Fue solo un beso, mi amor. A veces los adultos hacemos eso sin que signifique boda al día siguiente. Pero es papá, insistió Lucerito, con voz suave, cargada de esperanza. Y yo siempre supe que ustedes iban a terminar juntos otra vez. Lucero se quedó callada unos segundos. La ilusión en la voz de su hija la conmovía, pero también le preocupaba. Sabía bien que los hijos de padres divorciados muchas veces conservaban la esperanza silenciosa de una reconciliación, incluso muchos años después. Escúchame, Lucerito, dijo con tono más firme. Tu papá y yo siempre nos hemos querido mucho. Eso nunca cambió. Y sí, estamos redescubriendo lo que sentimos. Pero no quiero que te ilusiones demasiado. Vamos paso a paso. Al colgar, Lucero intentó volver a enfocarse en su trabajo. Estaba revisando el guión del próximo episodio de su podcast cuando un nuevo mensaje de Manuel apareció en la pantalla. ¿Podemos vernos? Hay algo importante que necesito decirte. El tono del mensaje la sobresaltó. ¿Habría cambiado de opinión? ¿Se estaría arrepintiendo de lo que ocurrió la noche anterior? Le respondió enseguida. Claro. ¿Quieres que te llame ahora? La respuesta no tardó. Prefiero contártelo en persona. ¿Puedo ir a tu casa en una hora? Un nudo se formó en su estómago. El uso de palabras tan formales por parte de él le parecía inusual, lo que aumentó su inquietud. Pero se obligó a mantener la calma. Aquí estaré, escribió, cerrando el chat. A la 1 en punto, el timbre sonó. Lucero se revisó una vez más frente al espejo antes de abrir. Llevaba una blusa de seda coral y el cabello recogido de forma sencilla pero elegante. Al abrir la puerta, lo que vio la tomó completamente por sorpresa. Manuel no venía solo. A su lado estaba un hombre de edad avanzada, de baja estatura y expresión cálida, a quien Lucero reconoció al instante. Don Armando Manzanero, el legendario compositor y viejo amigo de ambos. Don Armando, exclamó, sinceramente emocionada. ¡Qué alegría verlo aquí! Mi querida Lucero, dijo el maestro, abrazándola con afecto. Estás igual de hermosa que siempre. Perdona que llegue sin avisar, pero este muchacho me arrastró hasta acá, agregó, señalando a Mijares con una sonrisa cómplice. Manuel la miró con cierto nerviosismo, como si esperara su reacción. Pasen, por favor, invitó Lucero, haciéndose a un lado. ¿Quieren un café? ¿Algo de tomar? Un cafecito sería perfecto, respondió Manzanero mientras entraba al salón, observando con interés los retratos y recuerdos que decoraban la casa. Lucero se dirigió a la cocina, seguida de cerca por Manuel, que aprovechó para hablarle en voz baja, sin que don Armando los oyera. Sé que es algo inesperado, pero cuando le conté mi idea, insistió en venir en persona. ¿Idea? Preguntó Lucero, frunciendo el ceño, claramente intrigada. Ya te contamos. Solo danos un momento, dijo él con una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. Lucero regresó a la sala con una bandeja donde llevaba 3 tazas de café recién hecho. Encontró a don Armando observando con detenimiento algunas de las fotos familiares que decoraban una pared. Se detuvo frente a una imagen reciente de Lucerito y José Manuel. Tienes una familia hermosa, comentó con calidez. Y estos dos son una combinación perfecta de ti y Manuel.
Gracias, Don Armando. Son mi mayor orgullo, respondió ella mientras servía el café. El silencio se instaló por unos instantes mientras cada uno tomaba un sorbo. Luego, Manuel se inclinó un poco hacia adelante, con gesto serio pero entusiasta. Lucy, quizá te estés preguntando por qué llegamos así, de sorpresa. Ya lo imaginaba, respondió con media sonrisa. Y empiezo a sospechar que no es una simple visita social. No lo es, afirmó Manuel. Es algo profesional, y también personal. Tengo una propuesta que hacerte. Lucero alzó una ceja, interesada. Don Armando le dio una palmada en la rodilla con afecto. Este muchacho está organizando algo muy especial, dijo. Y ha tenido la gentileza de incluirme. Estoy trabajando en un nuevo álbum, explicó Manuel. Quiero rendir homenaje a los grandes compositores mexicanos, y nadie representa mejor ese legado que Don Armando. Estoy reuniendo voces que admiro profundamente para grabar nuevas versiones de sus canciones más emblemáticas. Lucero asintió, comprendiendo el proyecto, pero aún sin ver hacia dónde iba la conversación. Y quiero que tú y yo grabemos juntos Somos Novios, agregó Manuel, mirándola directamente. Ella parpadeó, sorprendida. El título de la canción no era menor. Somos Novios era uno de los temas más representativos del repertorio de Manzanero. Una declaración de amor profundo, comprometido, eterno. No parecía una elección al azar, y Lucero lo sabía. Es una de mis canciones favoritas, dijo finalmente. Pero, ¿están seguros de que es el mejor momento? Con todo lo que se está diciendo. Precisamente por eso, intervino Manuel. En lugar de escondernos o negar lo que está pasando, creo que podemos canalizarlo de la mejor manera que conocemos. A través de la música. Don Armando asintió con convicción. Siempre he dicho que sus voces juntas tienen una magia especial. Hay duetos que funcionan bien, pero lo que ustedes dos tienen es algo único. Se nota que están hechos para cantar el uno con el otro. Lucero bajó la vista por un momento, conmovida por las palabras. Era cierto. Había algo que ocurría cada vez que cantaban juntos, una armonía difícil de replicar, una química que trascendía lo profesional. Me honra la propuesta, dijo con sinceridad. Y, por supuesto, sería un privilegio formar parte del proyecto. Pero necesito saber, ¿cuándo planean grabarla? La próxima semana, si estás disponible, respondió Manuel. El estudio ya está reservado. Solo faltabas tú. Don Armando intervino una vez más con una sonrisa. Y si no es mucho pedir, me encantaría que también la interpretaran en el homenaje que están preparando para mí en Bellas Artes, el mes que viene. Lucero levantó la mirada, sorprendida de nuevo. Cantar Somos Novios en Bellas Artes, junto a Manuel, en un evento tan importante, era mucho más que una colaboración. Era un gesto público, un mensaje claro. Por supuesto, Don Armando aceptó con emoción. Será un honor. Manuel le tomó la mano en señal de agradecimiento silencioso. Su mirada decía más de lo que las palabras podían expresar. El resto de la tarde la pasaron afinando detalles del proyecto. Hablaron de arreglos musicales, de horarios, de posibles fechas de promoción. Don Armando compartió anécdotas sobre la creación de sus canciones, y cada palabra suya era como una clase magistral de sensibilidad y oficio. Durante los días que siguieron, Lucero y Manuel se sumergieron por completo en los preparativos para la grabación. Entre ensayos, reuniones con productores y llamadas con Don Armando, el tiempo parecía avanzar sin detenerse. Volver al estudio juntos fue una experiencia cargada de emociones. Desde la primera nota, ambos supieron que esa versión de Somos Novios no sería una más. Sería algo verdaderamente especial. El día de la grabación, el ambiente en el estudio estaba lleno de expectativa. Los músicos afinaban sus instrumentos mientras los ingenieros ajustaban los micrófonos. Lucero, vestida con ropa cómoda pero elegante, repasaba la letra mentalmente aunque la conocía de memoria. Manuel llegó minutos después, con su guitarra al hombro y una sonrisa tranquila. ¿Lista? Le preguntó mientras se colocaba a su lado. Lo estoy si tú lo estás, respondió ella, sonriendo de vuelta. La sesión comenzó con algunos ajustes técnicos, pero en cuanto dieron la señal para grabar, ocurrió algo que nadie había planeado. La primera toma fue impecable. Sus voces se entrelazaron como si nunca hubieran dejado de cantar juntos. La emoción era tan palpable que, al finalizar, los técnicos del estudio aplaudieron espontáneamente. Eso fue magia, dijo uno de ellos, aún con los audífonos puestos. No necesitan otra toma. Pero aún así, grabaron una segunda versión, solo por seguridad.
Al terminar, Lucero se quitó los auriculares y miró a Manuel. Él también la observaba con una intensidad que iba más allá de la música. «Te dije que la voz volvería», murmuró él, acercándose. «Y tenías razón», admitió ella, conmovida. «Pero no solo regresó mi voz, también volvió algo más. ¿El deseo de volver a cantar juntos? Y de estar cerca de ti», confesó ella, bajando la mirada. Manuel le tomó la mano con ternura, sin necesidad de decir nada más. El momento hablaba por sí solo. Una semana más tarde, llegó el gran día, el homenaje a don Armando Manzanero en el Palacio de Bellas Artes. El recinto estaba repleto. Artistas, políticos, críticos y admiradores se reunieron para celebrar la vida y la obra del compositor. La transmisión se realizaría en vivo, tanto en televisión como por plataformas digitales. Lucero y Manuel estaban programados como número estelar de la noche. Su interpretación sería la última, el cierre del evento. Desde el camerino, ambos seguían los números anteriores en una pantalla, pero su atención estaba enfocada en ellos mismos. «No puedo creer que estemos aquí», dijo Lucero, ajustando uno de los broches de su vestido blanco marfil. «Ni yo», admitió Manuel, mirándola con orgullo. «Pero me alegra que hayamos llegado juntos». Cuando fueron llamados al escenario, el público los recibió con una ovación de pie antes siquiera de que sonara la primera nota. El piano inició suavemente, seguido por las cuerdas, y entonces, sus voces llenaron el teatro con una armonía tan pura que algunos en el público no pudieron evitar las lágrimas. Cantar Somos novios en ese contexto, después de todo lo vivido, no era simplemente una actuación. Era una declaración de intenciones, una promesa renovada, una manera de decirse cosas que las palabras ya no sabían expresar. Al finalizar, permanecieron en silencio unos segundos, tomados de la mano. Luego llegó el aplauso, largo y sincero, un reconocimiento no solo a su talento, sino también a la historia que los unía. Bajaron del escenario entre vítores, y al cruzar el telón, Lucero se giró hacia Manuel. «Esto fue diferente», dijo, con la voz temblorosa. «Sí, Lucy. Esta vez es real. Esta vez, no lo vamos a dejar ir». Esa noche, tras el homenaje, Lucero regresó a casa con el alma llena. Se sentía liviana, como si por fin hubiera soltado algo que llevaba cargando durante años. Al llegar, todavía con el maquillaje impecable y el vestido sin una arruga, subió a su habitación sin quitarse los tacones, como flotando. Se sentó frente al espejo de su tocador y se quedó observando su reflejo por unos segundos. Se veía distinta. No porque el vestido o el maquillaje fueran diferentes, sino porque había algo en su expresión, una luz en su mirada que no reconocía desde hacía mucho tiempo. Recordó el momento exacto en que terminaron de cantar. El silencio expectante del público, la emoción que vibraba en el aire, y la sensación de que, de algún modo, habían cerrado un círculo para empezar uno nuevo. No necesitaban decirse nada. El escenario había hablado por ellos. Sacó su celular del bolso y revisó los mensajes. Cientos de notificaciones se acumulaban, menciones en redes, clips del concierto, titulares que ahora no solo hablaban de un reencuentro musical, sino de un renacer sentimental. Lucero y Mijares. El amor renace en Bellas Artes, decía uno. El beso final que conmovió al país, aseguraba otro. Porque sí, al final de la canción, él la había besado. Un beso tierno, pero sin timidez, frente a todo el público. No fue planeado. Sucedió con naturalidad, como todo lo importante en la vida. Entre los mensajes, uno en particular le arrancó una sonrisa. Era de Lucerito. «Estoy llorando. Fue perfecto. Estoy tan feliz por ustedes». Más abajo, un mensaje de José Manuel. «Gracias por demostrar que el amor no tiene fecha de caducidad». Lucero sintió un nudo en la garganta. Sus hijos estaban felices. Y eso, más que cualquier otro reconocimiento, le confirmaba que estaban haciendo lo correcto. A la mañana siguiente, despertó temprano y bajó a la cocina. Encontró a doña Esperanza preparando pan con mantequilla y café. La mujer la miró con ojos brillantes. «¿Ya desayunó la estrella de anoche?», bromeó, mientras le extendía una taza. «Más que estrella, parezco cometa, aparezco, brillo y luego desaparezco», respondió Lucero con humor. «Pues anoche brilló como nunca, señora. Y no solo en el escenario». Lucero bajó la mirada, pero no negó nada. A estas alturas, no tenía sentido ocultarlo. «¿Y ahora qué sigue?», preguntó Esperanza, curiosa. «Vivir el momento», respondió Lucero con honestidad. «Sin prisa. Sin miedo. Más tarde,
Recibió la visita de Manuel. Llegó con una caja de pan dulce y una sonrisa tranquila. ¿Te interrumpo? Siempre puedes interrumpirme, dijo ella, abriendo la puerta con calidez. Se sentaron en el jardín, en el mismo rincón donde semanas antes se le había llevado una serenata. Esta vez sin mariachis, sin testigos, sin formalidades. Solo ellos, compartiendo un desayuno tardío bajo la sombra de la jacaranda. ¿Qué vamos a hacer con todo esto?, preguntó Lucero, mirando al cielo. Disfrutarlo, respondió él. Cuidarlo. Y dejar que crezca a su ritmo. Incluso si vuelve a asustarnos. Especialmente si nos asusta. Porque el miedo no desaparece. Solo cambia de forma. Pero ahora somos más fuertes. Lucero asintió. Era cierto. Ya no eran los mismos de antes. Habían atravesado pérdidas, triunfos, distancias. Y aún así, aquí estaban. Más conscientes, más presentes. ¿Te das cuenta?, dijo ella, observándolo. Todo comenzó con una serenata. Y con una voz ronca, añadió él con una carcajada. No lo olvides, todo esto fue culpa de tu gripe. Ambos rieron juntos. Esa risa compartida, sin tensión ni pasado que los pesara, era el mejor símbolo de lo que estaban recuperando. No solo el amor, sino también la alegría de estar juntos. Con el paso de las semanas, la relación entre Lucero y Manuel se fue consolidando, de forma pausada pero firme. Evitaron los reflectores, decidieron no confirmar nada públicamente, y se dedicaron a reconstruir su vínculo en privado, lejos de los micrófonos y de las cámaras. No necesitaban dar explicaciones. Quienes los conocían de verdad sabían que entre ellos existía algo que nunca se había apagado del todo. Y los que no, simplemente especulaban sin descanso, como siempre había sido. Compartían tardes en casa, cenas sencillas, caminatas sin rumbo. Volvieron a cantar juntos de forma ocasional, pero sin planificar giras o proyectos ambiciosos. Solo disfrutaban del presente. Si algo habían aprendido de los años vividos, era que la vida podía cambiar en un segundo, y que lo esencial estaba en las cosas simples. Una tarde, mientras organizaban un álbum familiar con fotos viejas, Lucero encontró una imagen en blanco y negro donde aparecían los dos, abrazados, durante una entrega de premios a inicios de los años 90. Ella sostenía un trofeo en la mano y él la miraba como si no existiera nada más en el mundo. «Mira esto», dijo, mostrándole la foto. Manuel la tomó con cuidado y sonrió. «Me acuerdo perfecto de esa noche. Estabas tan nerviosa antes de subir al escenario. Y tú me calmabas con esa frase tuya. Respira, Lucy». Solo respira. «Todavía funciona, ¿sabes?» «Sí, todavía me calma», dijo ella, mirándolo con cariño. El álbum quedó abierto sobre la mesa. Lucero se recostó en el sofá y cerró los ojos por un momento. Sentía una paz que no recordaba haber sentido en años. Ya no había presión, ni agendas imposibles, ni expectativas ajenas que la persiguieran. Solo ella, su casa, sus hijos, su voz y Manuel. Él se sentó a su lado y le acarició el cabello con ternura. No dijo nada. No hacía falta. En el silencio compartido, todo estaba dicho. Días después, José, su representante, le propuso grabar un episodio especial del podcast para celebrar el renacimiento de su voz, ahora que estaba completamente recuperada. La idea era hacer un programa íntimo, sin edición, solo ella hablando con el público, tal como en sus mejores días. Lucero aceptó. Cuando encendió el micrófono, respiró profundo y comenzó a hablar. «Hola a todos. Gracias por estar aquí. Hoy quiero contarles algo, no sobre mi carrera, ni sobre mi salud, ni sobre mi voz. Quiero hablaros del silencio. De ese momento en que todo se detiene, cuando parece que lo que más amas se ha ido. Yo pasé por ahí. Perdí la voz en medio de una canción. Y creí que eso significaba que todo había terminado». Hizo una pausa, recordando aquel momento doloroso. Pero lo que no sabía es que a veces el silencio viene a enseñarnos. Nos obliga a escuchar de otro modo. A mirar hacia adentro. Y cuando por fin regresé a cantar, entendí que no solo había recuperado la voz, también había recuperado algo más importante: la capacidad de sentir. De creer. De amar otra vez. Lucero sonrió. Sabía que sus palabras no necesitaban mayor explicación. Gracias a quienes han estado siempre. A quienes creyeron, incluso cuando yo no podía. Y gracias también a quien llegó con una serenata, justo cuando más lo necesitaba. Cerró el micrófono con suavidad. Afuera, en el jardín,
Manuel tocaba suavemente unos acordes en su guitarra. Ella lo observó desde la ventana, y sin decir una palabra, supo que todo estaba en su sitio. No era un nuevo comienzo. Era una continuación distinta. Una historia que, sin quererlo, había vuelto a escribirse, nota por nota.